Buen día amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno, a cada una que escucha en este día. Si se dan cuenta, ya días no compartimos algún tema y estuve meditando bastante en lo que es la situación en la que estamos viviendo en el mundo y la necesidad que hay en la vida de cada ser humano. Necesidad de Dios. Y cuando decimos necesidad de Dios, le vendrá a la mente a muchas personas diferentes pensamientos en cosas materiales, en necesidades físicas, y todo eso está bien, porque todo lo necesitamos y recibimos de Dios. Pero la mayor y más grande necesidad de la vida del ser humano es la salvación, y no las cosas materiales, ni siquiera las cosas físicas. No queremos dar a entender que no es necesario cosas materiales o necesidades físicas con tal de que podamos sobrevivir, pero ese es algo secundario. Como dice la palabra de Dios, si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas materiales y físicas serán añadidas. No lo dice así de claramente, pero dice todas estas cosas os serán añadidas, refiriéndose a lo que son las necesidades, ya sea materiales y físicas. Entonces, si yo preguntara en esta hora, ¿cuál es la palabra que llenaría el espacio que hay en tu corazón, en tu vida, para este tiempo? Quizá muchos digan, tenemos necesidad del Apocalipsis o de Daniel, ya que los últimos capítulos del libro de Daniel se centran en lo que es el tiempo del fin, al igual que el Apocalipsis. Entonces quizá alguno diga, necesitamos escuchar del Apocalipsis, necesitamos escuchar del libro de Daniel. Si es verdad, se necesita. Pero déjenme que les explique una cosa. El libro de Daniel, tanto como el libro de Apocalipsis, tienen el propósito de enseñarnos a conocer el tiempo en que estamos viviendo. Y si ese es el propósito, mi pregunta sería, ¿de qué nos sirve conocer el tiempo en el que estamos viviendo si no estamos preparados? Vamos a ponerlo de esta manera. Hay un cierto lugar en donde están contratando personal para cierta clase de oficio. Pero antes de eso, las personas tienen que tener conocimiento de lo que es el trabajo que se va a realizar en ese lugar. Llegan tantas personas. Los únicos que van a ser recibidos son aquellos que tengan conocimiento. Pero eso tampoco quiere decir que porque ellos tengan conocimiento recibirán el trabajo o se les suplirá la necesidad que tienen. Y de igual manera, el conocimiento que nosotros tenemos o lleguemos a tener sobre lo que es el tiempo en el que estamos viviendo no garantiza que seremos salvos.
Pero tenemos una buena noticia. Y la buena noticia es de que no vamos a estudiar el libro de Apocalipsis ni Daniel. Vamos a estudiar el Evangelio de Marcos. Y este tema, este video, es la introducción. Ahora te voy a explicar por qué hemos decidido compartir el Evangelio de Marcos. En primer lugar, porque dependiendo del Evangelio y de lo que quieramos poner por obra, será nuestra salvación. ¿Por qué? Pues es claro, el Evangelio no solo es enseñanzas de Cristo, sino que es el propio carácter de Cristo que revela el carácter y la imagen del Padre. Eso quiere dar a entender que si vamos a estudiar el Evangelio, sea el Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas, Juan, el Evangelio que vamos a estudiar, incluso los aconsejo que cuando estudien algún Evangelio, estudien los 4 juntos, ya que los detalles que hace falta en uno, en el otro se encuentran. Así es que si van a estudiar, y espero que tomen mi consejo de estudiar la palabra de Dios y lo hagan de esa manera. Estudien Mateo, Marcos, Lucas y Juan juntos, los 4 evangelios. Pero las personas que me conocen desde hace tiempo se van a dar cuenta de que estos otros 3 evangelios mencionados, Mateo, Lucas y Juan, ya lo hemos compartido antes. Y ahora el propósito es compartir el Evangelio de Marcos. Primero, para dar a conocer al Hijo de Dios, para que por medio del Hijo de Dios podamos conocer a Dios el Padre y recibamos de su salvación. Como dijo nuestro Señor Jesús, nadie puede llegar al Padre sino por el Hijo. Y en la introducción de este día vamos a estar estudiando los primeros 8 versículos del Evangelio de Marcos. Y empieza así. El libro de Marcos, el capítulo 1, del versículo 1 en adelante, dice así: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. Si usted ha leído lo que es el Evangelio de Mateo y de Lucas, se va a dar cuenta que en el Evangelio de Mateo y de Lucas da su inicio, ampliando un poco más el conocimiento de lo que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesús. En Mateo nos habla de lo que fue el compromiso de esta joven virgen en ese tiempo, María, comprometida para casarse con José. Y luego, por obra del Espíritu Santo, sale embarazada. Y en el Evangelio de Lucas da más detalles conforme a lo que fue el tiempo y las circunstancias de todo eso. Tanto de la vida, de la concepción y nacimiento de nuestro Señor Jesús, como también la concepción milagrosa y nacimiento de Juan el Bautista.
Sin embargo, parece que Marcos tiene la intención de iniciar el Evangelio ya con el ministerio de nuestro Señor Jesús, pero tratando de dejar en claro de que realmente nuestro Señor Jesús vino directamente de nuestro Padre Celestial. Y por eso el propósito de Marcos es dar a conocer la vida de nuestro Señor Jesús en el inicio de su ministerio, pero también iniciando su evangelio, probar de que realmente este evangelio y nuestro Señor Jesús, de quien consiste el evangelio, es realmente el Hijo de Dios. Y por eso empieza mencionando al profeta Isaías, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. O sea, nuestro Señor Jesús no podía venir directamente sin que haya habido alguien delante de él, preparando el camino para la venida del Señor. Y ese alguien fue Juan el Bautista, como sigue diciendo en el versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vemos que al principio no menciona específicamente no menciona específicamente el nombre de Juan, pero lo menciona exactamente como está escrito en la Biblia, o sea, en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Los que testifican un poco más de lo que es la venida de nuestro Señor Jesús y también Juan el Bautista es Isaías y también Malaquías, si no estoy mal. Entonces sigue diciendo: bautizaba Juan en el desierto, y ya mencionando a Juan el Bautista por nombre, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y de Jerusalén, y eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Aquí vemos que ya se menciona a Juan el Bautista por nombre, Juan, el que estaba bautizando en el desierto, en el Jordán, y especifica que estaba bautizando con agua para perdón de pecados. Cuando dice la palabra de Dios que confesaban sus pecados y luego eran bautizados, no quiere dar a entender que se arrodillaban delante de un hombre para decir: yo pequé de esta manera o de la otra manera, sino que simplemente públicamente decían: yo reconozco que quiero ser bautizado, yo reconozco que necesito ser bautizado porque soy un pecador. Cuando nosotros decidimos dar ese paso públicamente, que todos vean, que todos escuchen que fuimos bautizados, entonces estamos confesando que somos pecadores y necesitamos ser lavados por esa agua que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesús para limpiarnos de nuestros pecados. Y eso era lo que sucedía mientras Juan bautizaba simbólicamente. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre. Este es otro detalle que lo dice así la palabra de Dios, con tal de que podamos entender que realmente ese mensajero que preparaba el camino de nuestro Señor Jesús era Juan el Bautista. Pues en el mismo libro de Isaías se había dado detalles de parte de Dios en profecía
de que ese mensajero que venía delante de nuestro Señor Jesús, delante del Hijo de Dios, a prepararle el camino, tendría que ser alguien parecido a Isaías a Elías. Tendría que ser un personaje parecido a el profeta Elías. Entonces, para dar detalles a que las personas específicamente en ese tiempo y ahora podamos entender que realmente Juan el Bautista era ese mensajero, hasta dar detalles que estaba vestido igual que se vestía el profeta Elías. Y lo pueden ir a leer en el libro de Isaías y en los libros en los últimos capítulos de el segundo libro de Reyes, en los últimos capítulos del primer libro de Reyes y en los primeros capítulos del segundo libro de Reyes. Ahí van a encontrar la historia del profeta Elías, a quien asimilaba Juan el Bautista en su ministerio, cual propósito era cambiar con su predicación la manera de pensar de las personas y la manera de actuar de esas personas hacia el Padre Dios. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, en estos versículos que hemos leído, en la introducción de este evangelio que vamos a continuar estudiando, concluyen los versículos 7 y 8 diciendo de que Juan el Bautista estaba testificando de que no era necesario que lo miraran a él como alguien grande, o que lo miraran como aquel a quien Dios enviaba a perdonar pecados y a salvar, sino que lo miraran simplemente como un mensajero, el cual ni siquiera era digno de inclinarse a desatar o a atar la correa de las sandalias de aquel que venía después de él, que era a quien él estaba anunciando. Vemos la humildad de Juan, pero también testifica de que el bautismo de él era solo un bautismo simbólico. O sea, el bautismo de Juan, que es el bautismo que recibimos ahora por medio de los pastores, es un bautismo simbólico. Simboliza de que estamos muriendo al hombre de pecado y que de parte de Dios estamos listos para recibir una nueva vida. Pero como testifica Juan, el que bautizará con Espíritu Santo es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Así es que necesitamos ser bautizados por el pastor sumergido por las aguas. Sumergido en las aguas, que así fue como nuestro Señor Jesús fue bautizado, para darnos ejemplo, y lo vamos a ver en el próximo tema que vamos a compartir. Así es que esta fue la introducción de este día. Vamos a estar estudiando el Evangelio de Marcos. Ya vimos la introducción, el propósito de el escritor de este Evangelio, mostrar que nuestro Señor Jesús realmente es el Hijo de Dios, conforme a la Biblia, sucediendo las cosas tal y como está escrito. Primero Juan el Bautista, preparando el camino para la venida del Hijo de Dios, el bautismo con agua para perdón de pecados, y luego el bautismo del Espíritu Santo, con el cual solo podemos ser bautizados por nuestro Señor Jesús.
Y mientras continuamos en los otros capítulos, continuamos estudiando el Evangelio de Marcos, vamos a ver que en este Evangelio abunda milagros. Quizá podamos decir que hay registrado más milagros que en los otros evangelios, pero cada milagro tiene un propósito, y eso vamos a estudiar en este evangelio. Cada propósito en cada milagro, cada enseñanza y cada beneficio a nuestra vida espiritual por cada milagro y cada enseñanza. Así es que si miraste este primer tema, por favor acompáñanos mirando todos los otros temas que hemos de compartir, y vamos a preparar nuestra vida porque la venida de nuestro Señor Jesús está cerca, y yo quiero entrar al reino de Dios, y quiero que tú, amigo, amiga que estés escuchando, también juntos conmigo entres al reino de Dios y vivamos con Él por una eternidad. Pero no lo vamos a lograr si no comprendemos este evangelio y ponemos por obra lo que vamos a ir aprendiendo. Espero en Dios que desde hoy empieces a recibir la bendición de Dios por medio de este tema y los demás que hemos de compartir. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea con cada una que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y gracias por su tiempo.